Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que ustedes nos están viendo. Hoy tenemos un tema muy interesante y es sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este grupo está conformado por Mayerly Franco, Sheila Cruz y mi persona, Elías Blasio. Sin más, empecemos. Tenemos que todo empieza en el riñón, ¿sí? El riñón va a crear la prorenina. Todo lo que tenga la palabra pro es antes, o sea que hay enzimas que van a actuar para convertir la prorenina en renina, ¿sí? Y estas son las enzimas como la catepsina G, la TPA, la calicreína, etc. Entonces estas enzimas van a hacer que la prorenina pase a ser renina. Una vez creada la renina, esta actúa en una proteína que está en el hígado, el cual es el angiotensinógeno, convirtiendo el angiotensinógeno en angiotensina 1. Pero para que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, aquí van a actuar las enzimas, como la TPA, la captecina G, la tonina. Estas enzimas van a hacer una biotransformación, haciendo que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1. Una vez formada la angiotensina 1, esta para transformarse en angiotensina 2, actúa la enzima convertidora de angiotensina 1. Pero hay que tener en claro que existen dos enzimas convertidoras de angiotensina. Tenemos la 1 y la 2. En este gráfico podemos apreciar que existe la enzima convertidora de angiotensina 1 y la enzima convertidora de angiotensina 2, que básicamente tienen un peso molecular diferente, se forman genéticamente en lugares diferentes, estas no tienen una distribución igual en los tejidos y son creados genómicamente por genes diferentes. En resumen, se podría decir que son similares en que actúan sobre la angiotensina 1, pero en los demás no se parecen en nada. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina 1 es la que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué pasa en los libros de texto? En los libros de texto donde no hay profundidad en esto, ponen que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina. Y no le ponen el numerito. Pero bajo los nuevos conocimientos actualizados, no existe una sola enzima convertidora, sino existen dos. Pero aquí hay un problema, y es que la catepsina G, la quimasa y la KG también actúan convirtiendo la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esto quiere decir que si yo elimino la acción de la enzima convertidora de angiotensina, estas enzimas me seguirán convirtiendo la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, los medicamentos que utilizo para inhibir la enzima convertidora de angiotensina 1, como es el caso de los priles, todos ellos pueden tener una acción adecuada sobre esta enzima, pero las otras me la siguen produciendo. A esto se le llama vías de escape. Entonces el paciente que se toma bien los priles, hace buena dieta, pero no controla la tensión arterial. Entonces decimos, ¿por qué no se controla la tensión arterial? Entonces ponemos la dosis máxima del captopril o la dosis máxima del enalapril. Entonces esto no va a resolver porque el problema no está en la enzima, sino está en las otras vías de escape. ¿Por qué? Porque tienen una catepsina G que me está convirtiendo la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces tenemos que tener en claro que esta enzima no es la única que me va a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, esta angiotensina 2 actúa en varios lugares. En primer lugar, va a actuar en los receptores, que están en los vasos sanguíneos, es decir, en el endotelio. ¿En qué receptores? En los receptores ATI. Estos receptores hay ATI1 y el ATI2. Los ATI1 tienen una función vasoconstricción y los ATI2 vasodilatación. Normalmente hay un equilibrio entre ATI1 y ATI2. Pero cuando hay un exceso de angiotensina 2, me van a estimular los ATI1, produciendo un proceso de vasoconstricción. Esto va a aumentar la resistencia vascular sistémica y me va a provocar un aumento de la tensión arterial. ¿Qué más va a hacer este angiotensinógeno? Va a provocar la activación de aldosterona. ¿Dónde se produce la aldosterona? Ya sabemos que se produce en la corteza suprarrenal. ¿Cuántas capas tiene la corteza suprarrenal? Tiene 3 capas.
Entonces la capa glomerular, ¿sí? La zona glomerular, que es la más externa, ahí es donde se producen los mineralocorticoides. Y dentro de los mineralocorticoides está la aldosterona. Entonces, esta angiotensina 2 actúa a nivel de la corteza para provocar que aumente la excreción de aldosterona. ¿Y dónde actúa esa aldosterona? En el riñón. ¿En qué parte del riñón? En el túbulo colector, a un nivel donde unos receptores que hay allí, llamados receptores de aldosterona. ¿Qué hacen esos receptores de aldosterona? Básicamente se van a activar actuando sobre unos canales que hay, que son unos canales de sodio. Entonces, al activar estos canales de sodio, hace que se absorba sodio. Y el sodio, cuando se reabsorbe, atrae el agua. Y cuando el sodio atrae el agua, ¿qué va a provocar? Va a provocar un aumento de la volemia. Y si aumenta la volemia, aumenta el volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Entonces esto me va a provocar que se aumente la tensión arterial. ¿Qué otra cosa hace la angiotensina 2? Activa el sistema simpático. Desde el punto de vista periférico, existe simpático y parasimpático. El simpático, ¿qué va a hacer? Va a estimular la producción de catecolaminas, como la adrenalina y noradrenalina. ¿Dónde actúa el simpático? A nivel de la médula suprarrenal y también a nivel de las terminaciones nerviosas. En las terminaciones nerviosas periféricas, uno de los principales mediadores son la adrenalina y la noradrenalina. A la vez de ser neurotransmisores, son hormonas, y esta adrenalina y esta noradrenalina van a actuar en los vasos sanguíneos y me van a provocar una activación de los receptores beta y alfa adrenérgicos. De manera que a través de la activación del sistema simpático también se va a producir vasoconstricción, y esto origina también un aumento de la tensión arterial. También tenemos que esta angiotensina 2 va a actuar sobre la hormona antidiurética. También se conoce con el nombre de pitresin, o sea pitresina. Es una hormona que tiene dos tipos de receptores. Tenemos los receptores V1 y los receptores V2. Los receptores V1 van a actuar a nivel del riñón. Y ya lo dice el nombre, hormona antidiurética contra la diuresis. ¿Qué hace la angiotensina 2? Va a inhibir la hormona antidiurética, entonces el individuo va a comenzar ¿a qué? A orinar mucha agua. Esto básicamente sería la función normal, pero en el caso de la angiotensina 2, al provocar una activación de la hormona antidiurética, se retiene mayor cantidad de agua, entonces aumenta la volemia. Y el aumento de la volemia me va a provocar que también aumente la tensión arterial. Pero a nivel de los receptores V2, esta angiotensina 2 también activa los receptores V2 que también están en el endotelio y me provoca una vasoconstricción. Entonces tenemos tres mecanismos a través del cual actúa la angiotensina 2. Primero, a través de los receptores ATI. Segundo, a través del sistema simpático, con la excreción de catecolaminas que actúan en los receptores beta y alfa. Y por último, a través de los receptores V. ¿Qué es lo que hace el organismo? Pues aquí hay un balance en la formación de angiotensina 2 y ese balance en la formación de angiotensina 2 que ahora se conoce es porque actúa tanto la enzima convertidora de angiotensina tipo 1 con la tipo 2. Si actuara nada más la tipo 1, todo el mundo fuera hipertenso. Pero como hay una enzima convertidora de angiotensina tipo 2, se contrarresta la acción de angiotensina tipo 2, con todos los efectos que se han nombrado. Esa angiotensina tipo 2 puede formar aminoapeptidasa A, o sea, que va a actuar la aminoapeptidasa y se va a convertir en una angiotensina tipo 3 y tipo 4. Y esta angiotensina tipo 4 va a actuar sobre los receptores AT4. Estos receptores AT4 tienen una acción vasodilatadora, o sea, es contrario a lo que produce la angiotensina. Estos son un mecanismo de acción de vasoconstricción con vasodilatación, para que el organismo normalmente no se vaya ni para un lado ni para el otro. Estas enzimas ya mencionadas, como la angiotensina 1,9, 1,7 y 1,5, tienen efectos vasodilatadores
y proliferativos, y esto es porque actúan sobre unos receptores que se descubrieron recientemente y a estos se los conoce como receptores MAS. Y estos receptores, al activarse, provocan vasodilatación. Este es el esquema actualizado del sistema de renina-angiotensina-aldosterona.